Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Evangélica Centroamericana. Es un gozo, es un placer que estemos este día domingo para alabar al Señor. Y para comenzar vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias Padre Santo por este día hermoso que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque has sido fiel con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque has provisto todo lo que nosotros necesitamos. Te alabamos y te bendecimos por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos nuevamente para compartir pues un devocional de la palabra del Señor. Vamos a comenzar este tiempo pues encomendándonos al Señor. Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites poder disfrutar de tu palabra en comunión, Señor, por este medio. Te pido, Señor, que dirijas nuestros corazones para recibir tu palabra, para exponer, Señor, nuestras vidas delante de ti y aplicar, Señor, tu palabra, para ir meditando, Señor, en tu palabra y poderla aplicar a nuestras vidas. Toma el control, Señor, de nuestra mente también en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos,
en las distintas áreas de nuestra vida, sea el área laboral, el área estudiantil, el área familiar y por supuesto en el área ministerial, el área espiritual de nuestras vidas, pues mostramos dos actitudes, creo que se pueden mostrar, que es acerca de lo que yo les vengo a hablar un poco en este día, que es acerca de ser negligente o ser diligente. Entonces el tema de esta noche es negligente y lleva dos signos de interrogación, o sea, es una pregunta y no es acerca de lo que significa la palabra negligente, sino que es si yo soy negligente. Entonces, negligente, o sea, si mi vida delante del Señor, al servicio del Señor, muestra negligencia. Entonces pensemos en esto, vayamos meditando a medida vamos viendo algunos pasajes bíblicos y algo que nos enseña la palabra, pues en varios libros. Para esto vamos a ver en el libro de Josué, el capítulo 18. Vamos a ver cómo el Señor pues nos habla ahí y también cómo iba obrando en el pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel venía pues de Egipto, saliendo de la esclavitud, pasaron todo el éxodo en el desierto y se encontraron ya con Canaán. Entonces ya en este capítulo ya nos viene narrando, bueno, del 1 al 18 nos viene narrando todas las batallas que ellos tuvieron para conquistar Canaán. Y ya las tierras vienen siendo repartidas, pero había que reclamar esa heredad, esa promesa que el Señor le había dado. Y pues vamos a ver en Josué capítulo 18 les decía, pero antes de eso vamos a ver la palabra negligencia, que un significado sencillo acerca de lo que es la palabra negligencia, que es una falta de atención o falta de aplicación en el cumplimiento de una obligación. O sea, es un descuido, es una desaplicación y en el cumplimiento, en la responsabilidad, en aquella obligación que tenemos. Y vamos a aplicarla pues en nuestra vida ministerial, en nuestra madurez también como cristianos. Entonces, el Señor, por medio de Josué, les dice unas palabras, le llama la atención a 7 tribus. De las 12 tribus de Israel solo habían reclamado 5 su heredad y 7 estaban muy tranquilos, pacientes ya en Canaán, disfrutando ya de la tierra prometida y como si tal nada, como si no debían ir a, pues por su tierra, por su heredad, tenían que ser repartidas y en esta repartición pues tenían que ser medidas las tierras de cada tribu, o sea, de cada descendencia. Y sabemos de que muchas personas, pues todos los que salieron de Egipto, esos fueron muriendo en el desierto. Entonces esto, el llegar a la tierra prometida, el llegar a Canaán y tomar esa heredad, eso tipifica madurez, eso tipifica la madurez, llegar a la madurez. Y sabemos pues esas personas que fueron quedando afuera, el Señor fue obrando para limpiar a su pueblo, para que prevaleciera la fe en Dios como único Dios, que prevaleciera también su palabra. Entonces, así el Señor fue obrando en el pueblo de Israel para que fueran logrando a tener una madurez, un crecimiento hacia su fe. Y llegar a Canaán, eso significaba la madurez. Entonces, miremos en el versículo 3, Josué capítulo 18, versículo 3, cómo Josué les dice a los israelitas. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Entonces estos estaban muy tranquilos, ya como que el Señor ya les había dado todo, o sea, que ya habían reclamado todo lo que el Señor había prometido. Y no, ellos tenían que hacer, tomar posesión. Y en esa toma de posesión pues tenían que marcar un territorio, ya que habían personas todavía que no eran israelitas, que no tenían a Jehová como su Dios, sino que eran idólatras. Entonces en eso hay muchos cananeos, que los amorreos, etcétera. Entonces ellos debían de llegar y hacer valer la palabra del Señor, la ley del Señor, y hacerlo pues enaltecer como el único Dios. Entonces eso era parte también de el llegar y reclamar su heredad. Y estas 7 tribus estaban tranquilos, como si tal nada. Entonces, hermano, asemejándolo a nosotros, a nuestra vida, es como cuando recibimos la salvación. Llegamos, tomamos la salvación y nos quedamos tranquilos como si tal nada.
¿Y qué viene después? Sabemos que el Señor pues tiene promesas y las promesas no solo es la vida eterna, sino también llegar a aquello más. O sea, disfrutar una vida plena en madurez en el Señor para ver tantas promesas que el Señor tiene ahí. Y sobre todo por las promesas eternas, que está el trabajar en eso. Y ahí vamos entrando al tema acerca de lo que es la negligencia también. Miremos en Mateo 25:14 una parábola. Aquí dice, pues el Señor Jesús habla de la parábola de los talentos, donde muestra a tres siervos, a tres personas, dos diligentes y uno negligente. Entonces es una parábola pues muy conocida, Mateo 25, del versículo 14 en adelante. Vamos a leer un poco acerca de la parábola de los talentos. Dice Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al servo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, Señor Jesús habla pues en esta parábola acerca de que el vino llega a nuestras vidas y nos da, no usando la palabra en la aplicación hacia la moneda de este tiempo que era talento, sino que nos da talento, nos da habilidades y nos da dones espirituales para ponerlos al servicio de Él y para que sean multiplicados en la obra de Él, o sea, para hacer tesoros en el cielo. Y esos tesoros en el cielo son cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, que nosotros trabajemos en esa obra del Señor. Entonces, y Él se va, el Señor se va. O sea, el Señor Jesús, pues de la tierra vino, se fue, nos dejó el Espíritu Santo, ¿sí? Pero Él se fue y va a venir y va a reclamar acerca. Vamos a comparecer delante de Él. Entonces, por eso comienza diciendo que el Señor, perdón, que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Entonces, asimismo Él vendrá y nos va a pedir cuentas acerca de nosotros, de lo que hemos servido, de cómo le hemos servido a Él. Entonces vamos a ver unos aspectos en 3 versículos, sí, en unos 3 versículos de esta parábola, que nos habla acerca pues, acerca de la negligencia y acerca de cómo el Señor pues, nos usa. Eh, a Dios no le interesa que si nosotros estamos preparados para algo, si lo hacemos de tal manera que le ponemos cierta decoración, qué sé yo, o sea, por decir algo,
No, a Dios le interesa capacitarnos, formarnos. Dios va obrando en nuestra vida. Y claro, en nuestra actitud debe haber esa diligencia, o sea, buscar. Si no sabemos, informarnos. Si no estamos todavía preparados, pues irnos capacitando y irnos exponiendo al Señor que Él vaya obrando en nuestras vidas. Y a Dios sobre todo lo que le interesa no es algo lujoso, algo despampanante, no, sino que nuestra actitud, nuestra entrega a Él, nuestro servicio a Él, nuestra sinceridad delante de Él, también exponiéndonos todo en verdad a Él. Entonces miremos que en el versículo 15 nos dice que a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, dice. A cada uno conforme a su capacidad. A uno le dio 5 porque él tenía capacidad para manejar esos 5 talentos. A uno le dio 2 porque tenía esa capacidad para manejar 2 talentos. Y a aquel le dio 1 porque tenía nada más la capacidad de manejar un talento. Así, hermano, a usted, a mí, el Señor nos ha dado algo, un servicio, un ministerio, es porque Él sabe de que vamos a poder. Si tiene 2 ministerios es porque el Señor sabe que usted va a poder con eso y Él pues lo va a guiar. Entonces el Señor sabe cuál es la capacidad de cada uno de nosotros. Entonces en algunas Biblias dice, en vez de capacidad dice facultad, es lo mismo. Entonces esto hace referencia hacia una aptitud natural, a una facultad, a una capacidad que es aptitud natural física o moral de una persona para realizar algo. Entonces ya traemos esa habilidad, esa aptitud, esa capacidad, es algo natural. Y el Señor va orando, hermano, quizás comience con un don, con una habilidad, y el Señor lo puede ir capacitando y lo puede ir moldeando a tener más, siempre y cuando seamos fieles como los otros 2 siervos. Entonces, eso, el Señor sabe cuál es nuestra capacidad y nos da conforme a ella. En el versículo 24 vayamos viendo donde el siervo negligente pone, uno, excusas y otro, tiene una mala percepción acerca de su Señor. Eso es parte de repente de la negligencia, el no informarse, el no aprender del carácter verdadero de su Señor, de todo el ser de su Señor. Entonces dice que este siervo pone, primeramente vamos a ver las excusas, el siervo negligente, en el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Excusas. No, es que mejor no, porque es que a mí me da pena, es que a mí me da miedo equivocarme delante de los hermanos o en público. No, es que es el Señor, es que yo no, porque no estoy así, que de mucho ánimo y el Señor no le agrada eso. Es que no, porque, qué sé yo, que hoy tengo que hacer esto, que hoy no me dio chance porque tuve que hacer esta otra cosa. Y sabiendo que tenemos un ministerio ya en desarrollo, entonces, o posiblemente no nos queremos ni siquiera involucrar en algo porque por ese miedo, por excusas que no tienen ningún sentido, ningún valor delante del Señor, como podemos ver. Entonces también esa mala percepción acerca de lo que es nuestro Señor, que no, que al Señor no le va a agradar como yo lo hago, no, que es que aquello lo hace mejor, no, pues es que yo no sirvo para esto, porque el Señor para qué me puso en esto, si, o para qué el hermano me dijo esto. Entonces, no, ¿verdad? Esas son excusas y tener una mala percepción del Señor, como miramos en el versículo 15, que el Señor da, que Él sabe, Él conoce a quién le da su ministerio. Y si aún usted no lo tiene, ese ministerio, o sea, no está practicando el ministerio, y en su corazón sabe de que en algo que usted puede servir, en algo de que el Señor lo está llamando a servir, pues hágalo, porque eso es lo que el Señor le está llamando. Y en eso también nosotros podemos probar, o sea, podemos ver, servir en distintas áreas, en la iglesia, fuera de la iglesia. Y ahí vamos a ir descubriendo cuáles son nuestras aptitudes, nuestras habilidades y los dones espirituales que el Señor nos va dando. Entonces, no poner excusa
ni tener esa mala percepción de que Dios es un Dios duro. Y si es verdad, Dios llega donde no sembró ni nada de eso. Pero si Dios ha sembrado en usted es porque quiere ver la obra por medio de usted. Entonces, tiene esa mala percepción acerca de su Señor y esas excusas. Entonces, hermanos, no hay motivo para quedarnos de brazos cruzados como el pueblo de Israel. Estaba tranquilos, de brazos cruzados, viviendo la vida suave, digamos, viviendo la vida placentera y no reclamando las promesas que Dios le había dado. Él reclamar esa heredad. Entonces, así mismo nosotros, las promesas del Señor, pues son ministerios. Como podemos ver, ese ministerio que el Señor nos ha dado. Y es un gozo, hermano, servirles al Señor. Ese no podemos privarnos de ese gozo. Como testimonio yo le puedo decir, también sirvo en el ministerio de alabanza y a veces la música es cuestión a veces de un estado de ánimo. A veces uno no anda de un estado de ánimo, bueno, en mi caso no ando de un estado de ánimo como para tocar, pero yo sé que el Señor me ha llamado a eso, a tocar alabanzas. Entonces, y a veces sí, tampoco me siento como que le doy al Señor la calidad musical que Él se merece. Pero Dios me ha llamado a eso. Entonces yo me siento más gozoso sirviéndole a Él que quedarme sentado. Y claro, me expongo delante de Él, le pido perdón porque esta carne a veces no quiere someterse al servirle a Él. Le pido perdón y que me dé la capacidad para servirle, que me permita servirle. Y eso el Señor obra en la vida de uno, le cambia el corazón. Uno experimenta ese gozo que le da servir al Señor. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado ministerios, hermanos. Dios nos ha dado madurez espiritual. Ya nos la ha dado porque el Señor quiere que lleguemos ahí, que lleguemos a tener esa madurez espiritual, a que seamos diligentes en poseer la madurez espiritual, en poseer esos ministerios, o sea, en tener esos ministerios, en servirle, que seamos diligentes. Y en madurez espiritual, pues hermanos, esa madurez espiritual ahí está. Solo tenemos que aprender de la palabra, ponerla en práctica, perseverar en su palabra, ir aprendiendo más y más, no cansarnos. Si nos detenemos en algo, no sé, en los devocionales, cómo usted va aprendiendo de la palabra, escuchando mensajes. Tenemos la BBN, el YouTube, se puede buscar también buenos siervos de Dios que dan buenos mensajes, excelentes mensajes para nuestro crecimiento espiritual. Entonces Dios nos ha dado ese crecimiento espiritual y conforme a esto en 2 de Pedro 1:10 nos dice, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces el apóstol Pedro nos habla acerca de pues, la madurez espiritual, de ir creciendo en el Señor. Y también el Señor nos ha dado promesas. Y estas promesas pues están también condicionadas, tienen esta condición. Y puede ser el servicio del Señor, o sea, que requiere obediencia, la madurez en el Señor que quiere también obediencia en su palabra, aprender de su palabra, aprender más y más de sus palabras. Si lee la Biblia una vez, pues vuélvala a leer y vuelva a leer hasta que nos moramos, hermano. Entonces, el Señor tiene eso que nos ha dado. Para llegar a las promesas debemos de serle fiel y de seguir caminando con Él. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor o vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Mi hermano, si usted meditando en estas palabras se siente que ha sido negligente o si usted se siente que ha sido diligente, no se lo tome muy en serio si ha sido diligente. Siempre entréguese al Señor y pídale que le siga dando aún una mayor capacidad para seguirle sirviendo con toda diligencia. Porque el Señor es el que obra en nuestras vidas, el Señor es el que pone el querer y el hacer. Y si usted ha sido negligente, hermanos, en algún momento o en este momento, pues es un tiempo para reflexionar,
de repente lo que no estamos congregando dentro de la iglesia. Tampoco es excusa como para no servir al Señor. No solamente dentro de las paredes allá donde nos congregamos podemos servir al Señor. Usted sabe el llamado el llamamiento, como nos enseñaba el hermano Marcio el domingo, el llamamiento que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, está en su relación con el Señor. Aprendamos de la parábola también de los dos hijos que nos dice el Señor Jesús en Mateo 21, del 28 al 31. Solo voy a referirme a ella para ir concluyendo. Acerca de estos dos hijos, que el padre le dijo a un hijo que fuera a trabajar al viñedo, y aquel dijo que no iba, pero luego se arrepintió y sí fue. Y el otro hijo le dijo, sí señor, sí voy, y no fue, le mintió. Entonces, ¿cuál de estos dos hizo obediencia? ¿Cuál de estos dos obedeció a ese Señor? Pues el primero, el que dijo que no iba, pero se arrepintió y fue. Entonces, hagamos uso si hemos sido negligentes, hermanos, así como este hijo que se arrepintió y luego obedeció a su padre. Entonces, hermanos, la palabra ha sido expuesta. Espero que el Señor esté bendiciendo nuestros corazones con poner el querer y nuestras manos con el hacer. Oremos para concluir. Bendito Dios, te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, que nos perdones, Padre Celestial, tu misericordia, que la pongas a mis hermanos, Señor, cuando hemos sido irresponsables, negligentes, Señor. A veces esta palabra pues la siento un poco pesada, pero es muy real, Señor, y aplicable a nuestras vidas, ya que aún con ser diligentes, Señor, no podemos pagarte con nada lo que has hecho por nosotros en nuestra vida, lo que has ido obrando, Señor, que es la mayor bendición, que es tu gracia, Señor, darnos la salvación y por medio de la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos permite servirte, tener ese gozo, tener esa alegría, Señor, de servirte, el sentirnos útiles en tu viña, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, Señor, y te pido que vayas obrando en cada uno de nosotros para poder estar diligentes a servirte. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Fue una bendición el haber estado con ustedes, el haber aprendido un poco más de la palabra, y queremos decirles que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y no se olviden que después que nosotros terminemos esta transmisión vía Zoom, empieza la cena del Señor. Que el Señor les bendiga. Ready? Hola, somos la Iglesia Evangélica Central Centroamericana del Progreso, Honduras. Encuéntrenos en Facebook como YKHN y no olvide de seguirnos, darle me gusta y compartir nuestra página. Transmitimos en vivo por YouTube los jueves a las 6:30 p.m. y los domingos a las 10 a.m. Les invitamos a que se suscriban al canal y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones. Les invitamos también a participar de la comunión con los hermanos en nuestras reuniones de oración por Zoom los martes a las 6:30 p.m. Dios les bendiga. Cool.